Muy buenos días, mis amados discípulos. Hola a todos, bienvenidos a este escudriño riguroso de las Escrituras. Bueno, ¿sabíais que el error más común al leer la Biblia es básicamente hacer que el texto diga lo que nosotros queremos que diga? Es lo que técnicamente llamamos eisegesis, y hoy no vamos a hacer absolutamente nada de eso. Nos vamos a embarcar en un viaje exegético alucinante a través del capítulo 4 de la Epístola a los Efesios, y ojo, ciñéndonos estrictamente al texto de la Reina Valera 1960. Vamos a dejar fuera las opiniones personales, las tradiciones humanas y todo ese equipaje. Nuestro trabajo aquí es observar la palabra de Dios con absoluta precisión y trazarla bien. Tenemos muchísimo terreno increíble que cubrir, así que vamos a ello. Para conseguir esa precisión casi quirúrgica, utilizamos lo que me gusta llamar el embudo exegético. Y mirad, esto es literalmente un procedimiento mental súper estricto que nos garantiza una regla de oro fundamental, que la escritura se interprete a sí misma. Empezamos identificando el pasaje, claro, y luego fijamos bien su contexto y la administración o dispensación correcta. A partir de ahí, nos metemos en el léxico y en los idiomas originales, como el griego en este caso, para afinar los significados sin torcerlos. Luego buscamos textos paralelos, sacamos una conclusión doctrinal 100% objetiva y solo al final de todo este proceso aterrizamos en la aplicación práctica. Es una cadena inquebrantable. No nos podemos saltar ni un solo eslamón. Así que nuestra hoja de ruta para este estudio sigue exactamente estas 6 fases: texto y contexto dispensacional, análisis exegético de la unidad, análisis de la nueva vida, escrituras paralelas, conclusión doctrinal y para terminar la aplicación práctica. Arrancamos con la sección 1, texto y contexto dispensacional. Vamos a establecer nuestro fundamento bíblico. El capítulo empieza con una declaración tremenda en Efesios 4:1. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fijaos bien, aquí tenemos al apóstol Pablo escribiendo nada menos que desde su cautiverio en la cárcel, y esa palabra clave, vocación, viene del término griego original klesis, que básicamente significa un llamamiento o una invitación divina. O sea, no es una simple sugerencia, es un llamado completamente santo. El ruego del apóstol, impulsado directamente por el Espíritu, es que el caminar diario del creyente refleje de verdad la magnitud y la absoluta seriedad de esa invitación celestial. Vale, ahora prestad atención a este contraste en pantalla porque es vital para ubicarnos teológicamente. Por un lado tenemos a los destinatarios. Pablo le escribe a la Iglesia de Dios, más concretamente a creyentes gentiles allá en Éfeso. Y por otro lado tenemos la administración. Esto es absolutamente crucial para no confundirnos y mezclar promesas. Este texto no se dio bajo la dispensación de la ley de Moisés, para nada. Está dirigido a la Iglesia bajo la administración de la gracia, revelando el gran misterio de que judíos y gentiles forman un solo cuerpo. Así que, lógicamente, no podemos aplicar aquí reglas del Antiguo Testamento. Tenemos que interpretar todo esto a la luz de esta nueva dispensación. Pasamos a la sección 2, análisis exegético de la unidad. Toca hablar de cómo guardar la unidad del Espíritu. A partir del versículo 4, el texto nos lanza lo que podríamos llamar los 7 pilares inquebrantables de la unidad cristiana. Fijaos, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Y aquí viene el punto exegético clave. Esta unidad no es algo que los creyentes se tengan que inventar ahora mediante acuerdos, instituciones o esfuerzos de ecumenismo. No, es un hecho doctrinal objetivo. Ya está consumado y establecido soberanamente por Dios. Por eso, el mandato explícito del versículo 3 no es crear la unidad, sino guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad ya existe. Nuestro deber es, sencillamente, protegerla. Y bueno, para sostener y edificar este único cuerpo, Cristo otorgó unos dones súper específicos a la Iglesia, como vemos en el versículo 11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero ojo a la columna de la derecha, al propósito exegético y objetivo de estos dones, revelado en el versículo 12. No están ahí para entretener ni para que los líderes se engrandezcan. Su fin es perfeccionar a los santos. Y aquí el texto griego arroja una luz maravillosa, porque usa la palabra catartismos, que significa equipar, ajustar o restaurar por completo. Es decir, el liderazgo bíblico tiene una función puramente constructiva, equipar a los creyentes para que sean ellos quienes hagan la obra del ministerio. Pero, ¿qué pasa si ese equipamiento falla? Pues el versículo 14 nos lanza una advertencia sobre un peligro inminente, usando una figura literaria magistral, la metáfora del viento de doctrina. Es un lenguaje figurado que clava a la perfección esas enseñanzas inestables y las modas teológicas de turno. Como un barco sin timón, los creyentes inmaduros, que el texto describe como niños fluctuantes, son arrastrados de un lado a otro por las estrategias engañosas de hombres astutos.
Identificar esta metáfora nos permite entender algo fundamental. Tener un conocimiento exegético y doctrinal sólido es literalmente el ancla indispensable que evita que nos desvíen todas estas artimañas. Vamos con la sección 3, análisis exegético de la nueva vida. Aquí entraremos de lleno en la transformación de la mente. Aquí el apóstol se pone muy serio y exige un cambio de comportamiento radical, sin excusas. En los versículos 17 y 18 dice que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esto es una radiografía cruda y directa del viejo hombre. Hablamos de una existencia definida por la ignorancia espiritual, la dureza de corazón y una mente que está totalmente ajena y desconectada de la vida de Dios. Es un estado de profunda oscuridad mental que siempre acaba llevando a la impureza moral y a una vida sin ningún propósito. Para salir de esa oscuridad, los versículos 22 al 24 nos marcan una secuencia de 3 pasos que son absolutamente imprescindibles. Primero, despojaos del viejo hombre, que está viciado. Es una acción tajante, como quitarte una camisa sucia. Segundo, renovaos internamente en el espíritu de vuestra mente. Y esto me encanta porque en el texto original la gramática de este verbo indica una acción continua, no es un evento de un solo día, es una renovación mental constante. Y tercero, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad. Así que no basta con quitarse lo malo, tenemos el deber de adoptar continuamente esta nueva naturaleza restaurada. Para que lo veamos aún más claro, esta tabla ilustra brillantemente cómo se ve ese cambio exegético en la práctica diaria. Es un contraste de comportamiento directo, sin inferencias externas de por medio. Se tira a la basura la mentira y nos vestimos con el hablar verdad con el prójimo. El que antes robaba, ahora tiene el deber de trabajar para poder compartir con el necesitado. Las palabras corrompidas se sustituyen estrictamente por palabras que edifiquen de verdad. Y todas las actitudes tóxicas, la amargura, el enojo, la ira, la malicia, se tienen que cambiar por ser benignos, misericordiosos y perdonadores. Esta transformación no es teoría abstracta, es un giro radical que se tiene que notar en nuestra conducta de todos los días. Entramos en la sección 4. Escrituras paralelas. Recordad nuestro principio rector. La escritura se interpreta a sí misma. Si retrocedemos un momento a los versículos 8 al 10, vemos a Pablo haciendo algo espectacular. Aplica nuestra regla de oro de comparar escritura con escritura, citando el Salmo 68. Lo hace para demostrar de dónde sacó Cristo la autoridad para repartir esos dones a la Iglesia. La lógica interna del texto es perfecta. Primero tenemos el descenso, cuando Cristo bajó a las partes más bajas de la tierra. Y luego tenemos ese ascenso glorioso, donde subió por encima de todos los cielos, llevando cautiva a la cautividad. Y es esta victoria absoluta, este triunfo cósmico, lo que le da a Cristo la potestad y la autoridad divina total para repartir soberanamente los dones espirituales a los hombres. Sección 5. Conclusión doctrinal objetiva. Vamos a ver las verdades inamovibles que nos deja el texto. Con todo este análisis ya sobre la mesa, podemos extraer nuestras conclusiones doctrinales. Y ojo, separando siempre rigurosamente los hechos puros del texto de cualquier inferencia humana. Primero, es indiscutible que bajo esta dispensación hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Segundo, Cristo, tras su victoria, repartió dones con un fin único: edificar a la Iglesia. Tercero, madurar espiritualmente es nuestro único escudo real contra los engaños teológicos. Cuarto, el nuevo nacimiento exige, sin excepciones, abandonar nuestra vieja vanidad mental. Y quinto, el creyente es una nueva creación hecha según Dios en verdadera justicia y santidad. Como veis, no hay opiniones aquí, son afirmaciones bíblicas directas. Y por último, sección 6, aplicación práctica del texto. ¿Qué implicaciones tiene todo esto en la realidad? Hemos llegado al fondo de nuestro embudo exegético. El versículo 30 nos lanza una advertencia que es tremendamente solemne. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El contexto literario aquí lo es todo. Guardar amargura, usar lenguaje corrompido o dejarse dominar por la ira no son simples deslices de carácter. Es el recordatorio definitivo de que tener la teología correcta tiene que desembocar invariablemente en una vida íntegra y moral, honrando esa garantía de nuestra redención futura. Así que llegamos a la gran pregunta final. A la luz de estas verdades inamovibles que acabamos de escudriñar, la cuestión que queda flotando para toda la Iglesia es la siguiente. ¿Se están despojando los creyentes de verdad del viejo hombre cada día? ¿O simplemente están intentando ponerse ropa nueva encima de un entendimiento entenebrecido? Porque la verdadera teología exige una transformación total. Aquí no valen las medias tintas. Esa es la pregunta que todo aquel que estudie y respete la autoridad de las Escrituras tiene que responder en el tribunal de su propia conciencia. Ha sido un análisis intenso pero absolutamente vital. Nos vemos en el próximo Estudio Profundo de la Palabra.
Gracias por acompañarme, Dios te bendice y continuamos mañana. Chao, chao.